Seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos a nuestra sesión de todos los martes. Como ya les dijimos, hoy día vamos a tener un conversatorio, un diálogo con el personaje de San Pablo. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más representativas del cristianismo, que a lo largo de todas estas sesiones que nos hemos juntado, donde hemos visto, como dijo Manuel Pablo al inicio, las 13 cartas, los hechos de los apóstoles, hemos podido conocer a una de las figuras más importantes de la expansión misionera del cristianismo. Y sus cartas, como hemos podido ir descubriendo, cuando Manuel Pablo nos ha estado explicando, instruyendo, son los primeros escritos del Nuevo Testamento y nos dan la información tanto del origen como su estructura y el desenvolvimiento de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces, la actividad apostólica de Pablo tuvo como objetivo principal la fundación de estas comunidades cristianas, de manera que de esta forma él extendía la iglesia de Cristo y el mensaje de salvación que lo dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, también a lo largo de estas sesiones que hemos tenido, también hemos podido hacer una tarea, ¿no? Que nos dejaste, Manuel Pablo. Recuerdo mucho de las citas bíblicas de cada carta, que era lo que más te llamó la atención o te movía. Y ahora que estamos en este espacio, como dice Manuel Pablo, que es nuestro, donde podemos hablar entre amigos acerca de todo lo que hemos visto sin temor, sin miedo, para saber qué tanto nos ha quedado, nos ha llegado este mensaje de esta enseñanza de este gran apóstol, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, Manuel Pablo, te cedo para empezar. Gracias, Katy. Excelente, excelente introducción. Y esa es la idea, hermanos, dialogar de manera abierta sobre lo que hemos encontrado como más interesante de Pablo, como más importante, como sus aportes, como su vida. No hay un orden. Vamos planteando los temas, ustedes planteen temas y los vamos conversando. Y esa sería la jornada de hoy. Es un tiempo, como decía Katia, es un tiempo nuestro. Es una oportunidad que tenemos para reunir, como que estuviéramos juntos con un café cada uno, para dialogar, para conversar. Conversar entre nosotros que nos entendemos sobre un tema tan lindo y tan importante en nuestra fe. El personaje de Pablo, su vida, su mensaje, sus enseñanzas, su ejemplo, en fin, tantas cosas. Pero pongámonos como una meta, que el tema lo planteamos hoy y lo cerramos hoy. No, no es que quede para 3, 4, 5 sesiones. No, porque el próximo martes arrancamos Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿quién rompe fuegos? A ver. ¿Puedo leer lo que te dije? Claro, alguno de los temas, ¿no? Porque dice que tienes varios. Lo último, la conclusión, A para ver, que sea corto. claro. Pero Pablo hizo algo extraordinario. Lo- Tomó el mensaje. perdón, pero Lili, coméntales, porque varios se han incorporado recién. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Coméntalo, Ah, por yo le pregunté a la IA qué pensaba de Pablo. Y eso es lo que estoy leyendo, es lo que me contestó la IA. Ujú. Pablo hizo algo Sí, adelante. Pablo hizo algo extraordinario. Tomó el mensaje de Jesús y lo articuló intelectualmente de una manera que permitió que pudiera viajar mucho más allá de Galilea y Judea. Por eso un estudioso puede describirlo como uno de los pensadores y comunicadores más influyentes del cristianismo primitivo. Y eso explica por qué 2000 años después seguimos discutiendo sobre él. Si tuviera que resumir mi opinión sobre Pablo en pocas palabras, diría
Pablo fue un hombre profundamente convencido de haber encontrado la verdad, capaz de una transformación personal extraordinaria, intelectualmente muy poderoso y con una capacidad excepcional para comunicar sus ideas. Pero también fue apasionado hasta el extremo polémico y en algunos aspectos difícil de conciliar con nuestra sensibilidad moderna. Ahí van sus ideas sobre la mujer y que tiene que estar callada y esas cosas, ¿no? Hay una cosa que me parece particularmente bella. Pablo no comienza su historia como un héroe, comienza como alguien que hace daño a otros porque está convencido de tener razón. Y precisamente por eso su historia plantea una pregunta muy profunda. ¿Puede una persona cambiar radicalmente de dirección y convertirse en alguien completamente diferente? En el caso de Pablo, en Hechos responde que sí. Y creo que esa es, en el fondo, una de las razones por las que su historia sigue teniendo tanta fuerza. Gracias, Yuli. Uchi, buenas noches, bienvenida, después de tiempo que te veo. Adelante, activa tu micro. Muchísimas gracias. Realmente me encanta cuando nos dieron esa tarea sobre San Pablo. Es fascinante. Yo voy a enfocarme a quién era Pablo antes de, y me di con la sorpresa de que Pablo no era un personaje destacado, sino era un ser apasionado por Dios antes de conocer realmente a Jesús, por supuesto, pero era un apasionado, enamorado del Dios, de Yahvé. Incluso me quedé con la boca abierta a leer su currículum, que está en Filipenses. Eh, Él mismo lo dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, perteneciente al pueblo escogido de Dios, de la tribu de Benjamín, una tribu leal que mantuvo la idea hebrea, hebreo de hebreos, de padres completamente hebreos y conservadores de la lengua y costumbres, fariseo, estricto conocedor y defensor fanático de la ley de Moisés, y persecutor de la iglesia, demostrando su celo religioso persiguiendo a los primeros cristianos, un hombre intachable según la ley, cumplidor externo y formal de las normas legales del judaísmo. Es un hombre fuertemente apasionado del Dios de Israel antes de su conversión. Y es maravilloso, es que no encuentro las palabras de esa metanoia, esa conversión, ese cambio y ese apasionamiento, enamoramiento, esa locura de amor por Jesús. Dios mío, eso quería empezar quién era y en lo que es ahora San Pablo. Gracias. Gracias, Cuchi. Y qué bonito, hemos empezado por ver quién era Pablo, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo. Ya estamos empezando ahí, el inicio, ¿no? A ver, Atilio, activa tu micro, por favor. Gracias. Bueno, yo estaba también leyendo, investigando y yo me planteo dos preguntas, ¿no? ¿Pablo realmente fue el que inició el cristianismo? Y lo otro es, ¿siguió realmente las enseñanzas de Jesús o las varió cuando fue a los gentiles? Porque si recordamos bien en el Evangelio de ayer, creo que ha sido, o anteayer, el domingo, eh, la pagana, la cananea, la cual le imploró ayuda, y Jesús dijo, yo he venido a buscar a las ovejas descarriadas de Israel.
¿no? Como que no a los paganos, ¿no? Entonces Pablo fue a los paganos. Esas son mis dos interrogantes, ¿no? ¿Realmente fue el que generó el cristianismo, difundió el cristianismo y varió o no varió el mensaje de Jesús, que ahora vemos en los evangelios, ¿no? Pero que, como digo, este caso de la cananea, luego también con la samaritana, que justamente le dice, pues, que él es el agua viva y que él es el Mesías, ¿no? Pero esa cananea, esa samaritana cree, igual que la cananea creía en Jesús. Entonces, a los no judíos estaba vedado la enseñanza de Jesús. ¿Ese fue el mensaje a la cananea o es que lo hemos o lo he leído mal o lo he entendido mal, ¿no? Y Pablo lo cambió o él recibió una revelación de Jesús diciendo, sí, también él es el Dios de todos, ¿no? Y bueno, esas son las dos principales preguntas. Y la otra, un tema de forma, ¿no? Y en sus cartas, como él es muy entendido en la ley, pues utiliza un lenguaje bastante alturado. Y cuando predica a los que no son, pues, tan culturizados como él, habrán tenido dificultad de entenderlo, ¿no? Y por eso que había ciertos conflictos con los judíos, porque los maestros de la ley antigua les decían, no, él está cambiando la ley, ¿no? Entonces quizás por eso, porque no se entendía bien, quizás. Ese es mi planteamiento. Gracias. Te propongo que antes de dar la palabra para que propongan otros temas, agotemos los temas que ha planteado Atilio. ¿No? Vale la pena. ¿Quién desearía, no sé si decir la palabra responder o qué, qué piensa? ¿Jesús no vino por los paganos, solo vino por los judíos? ¿Cómo es? ¿Quién desea? Ahí tengo, a ver, cuatro. Creo que, a ver, Augusto creo que es para responder lo de Atilio o, o Guillermo. Como prefieres. ¿Prefieres tú, Guillermo, primero? Ya te está cediendo, Guillermo, la palabra. Augusto. Yo le regreso la primacía porque él levantó la mano antes que yo. Ah, ok, gracias. Ya, Adelante. bueno, yo creo que en este caso Jesús, al principio, la idea de él es primero evangelizar al pueblo elegido, ¿no? Ellos tienen la primacía porque es el pueblo elegido. Entonces la conversión comienza por Israel y como decía la promesa original en el Antiguo Testamento, desde Israel vendrá la salvación para el mundo, ¿no? Entonces, una vez que dan la oportunidad al pueblo elegido, que es el pueblo de Israel en ese momento, para que se conviertan hacia allá la plenitud de la revelación, porque ellos tenían parte de la revelación, digamos, tenían una revelación un poco velada, digamos. Jesús es la plenitud de la revelación. Les da la oportunidad que se conviertan. Al principio busca, busca predicar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, dice, ¿no? Y luego ya en algún momento le dice a sus discípulos que tienen que predicar el evangelio a toda criatura y los manda, ¿no? A que prediquen ya no solo al pueblo de Israel, sino ya les dice que vayan hacia todo el mundo, ¿no? Y bueno, en la práctica, muchos de los discípulos, algunos de ellos, por ejemplo, eh, Santiago se quedó solo en Jerusalén, ¿no? Pero otros, como el otro Santiago, sí se fue llegó hasta España. Y hay otros que se fueron a otras provincias del Asia, ¿no? Más adelante, pero San Pablo sí, bien fue cierto, el que más, digamos, se extendió y el que más facilidad tendría para promover el mensaje, el que más facilidad de palabra o perseverancia también, ¿no? Tenía y él es el que extendió el mensaje, pero no era un mensaje distinto, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Era el mismo mensaje de Jesús, sino que era el momento, ¿no?
era el momento preciso para que se extendiera, ¿no? Y quién mejor que que un perseguidor que se convierte para promulgar el mensaje. O sea, ¿quién mejor, no? Porque los otros pueden decir, no, estos son unos fanáticos. Pero este que era perseguidor de ellos mismos, que se convierta por una experiencia espiritual que tuvo con Jesús, entonces es el mejor testimonio, ¿no? Por eso quizás tuvo tanto éxito San Pablo. Y es el mismo mensaje, ¿no? Que vemos en los evangelios. Lo encontramos en Marcos, en Mateo, de cómo Jesús se quiere ampliar, ¿no? No se ve tomar el evangelio este domingo como digamos, una separación, ¿no? De que Jesús no quiere, no, es como, bueno, es como una forma de purificar el, es una forma de amar, es una forma de purificar también las intenciones de la mujer de Ciro Fenicia, ¿no? Y, y mediante la humildad exalta la fe, le exalta la fe de la mujer al final, ¿no? Esa es, yo creo, era la intención final de Jesús, era una elección para sus mismos apóstoles, ¿no? De exaltar la fe de la mujer hacia sus mismos, porque sí, era verdad que los judíos tenían ese recelo con todo pueblo que no sea el de ellos, ¿no? Y Jesús rompe, pero como Jesús sí es bien pedagógico, no lo hace todo de golpe, ¿no? En este caso lo hizo de esa manera, en muchos otros casos lo va haciendo a pocos, ¿no? Con sus apóstoles se les va enseñando a pocos y ellos no entienden y poco a poco los va formando, ¿no? Es una manera de Jesús que tiene de formar, ¿no? Pero no se debe entender de una manera, digamos, hostil, sino es un semitismo que se usaba en la época y que es usado por Jesús como una manera de purificar el amor propio y exaltar la humildad de la mujer. Gracias, Augusto. Además, el Señor dijo, tengo ovejas de otro redil también, ¿no? No solo de este. Ahora sí, Guillermo, ya te devuelve la palabra, Augusto. Adelante. Gracias, Katia. Creo que la primera pregunta, eh, ayúdame, ¿cómo se llama nuestro hermano que hizo la pregunta? Tilio. Atilio. La primera pregunta fue sobre quién fue el creador del cristianismo, ¿no? Bueno, el cristianismo como un movimiento de fe en Dios surge mucho tiempo después. No recuerdo exactamente cuándo, pero al comienzo a Jesús se hablaba de él como Jesús de Nazaret, el profeta, el que había de llegar, el que había de redimir al pueblo, el Mesías, el Cristo, ¿no? Entonces, eh, a los seguidores les llamaban al comienzo nazarenos porque a él se le conocía como Jesús de Nazaret, que era el lugar donde se había criado, ¿no? Y lo del cristianismo viene después, no reitero, no sé cuándo exactamente, pero a raíz del nombre de Cristo. Y Cristo fundamentalmente quiere decir, pues, el enviado, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a la primera interrogante de Atilio. Eh, Pablo es una persona que, como él mismo se define, y recuerdo acá los apuntes que tomamos el 18 de marzo del año pasado, cuando empezamos a estudiar a Pablo de Tarso, su vida y su mensaje. Manuel Pablo dijo, ¿quién es Pablo? Está definido por él mismo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Bueno, no es él el que se define, ¿no? Es el relato de el apóstol que Lucas. escribe los hechos. Lucas. Y luego
La conversión de Pablo está narrada en este mismo capítulo 22, versículos 6 al 21, que dice: en el camino y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban, sigue Pablo, ¿no?, vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y, acercándose a mí, me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. De vuelta a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Entonces respondí: ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente, aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Pero él me dijo: vete, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Aquí termina el texto de los Hechos, donde Pablo narra su conversión. Entonces, Manuel Pablo nos decía aquel día, y yo no hago más que repetir, que Pablo, después de que hemos oído cómo se define a sí mismo él y en qué consiste su conversión, tenía algunas virtudes. Comprometido, en primer lugar. Toda su vida, desde que se documenta y se prepara, su compromiso es de vida hasta el final de sus días, hasta su sacrificio final. En segundo lugar, otra virtud es que es muy honrado. Y la mejor expresión de su honradez es que a donde iba, él no vivía de los que lo recibían, sino que ejercía su oficio y con eso se ganaba su sustento. Y eso lo remarca en él en varias de sus cartas. Finalmente, otra virtud era tenaz. O sea, la tenacidad es una virtud que lo impulsa a uno a proseguir lo que uno ha decidido hacer, a pesar de todo lo que se encuentre en el camino y se le oponga, ¿no? Y también señalaba Manuel Pablo un par de defectos en la persona de Pablo. En primer lugar, era un radical. Bueno, su actuación antes de su conversión es muy clara respecto a este defecto de radical que tenía. Y otro defecto es que era obstinado. Bien, eso creo que responde un poco a la pregunta, a la inquietud de Atilio. Lo que no recuerdo su segunda pregunta. No sé si la puedes repetir o tú la puedes repetir, Katia.
pues si Pablo había cambiado en algo la enseñanza de Jesús cuando habló a los paganos. Yo creo que no, porque de lo que acabamos de escuchar, el texto de su conversión, el Señor Jesús le dice que se vaya de Jerusalén, porque Él lo había destinado. Quiero enviarte lejos a las naciones paganas, le dice textualmente. Entonces, todo lo que Él se prepara y su conocimiento de Jesús es lo que Él transmite o retransmite al formar a las comunidades a lo largo de sus viajes. De manera que Él propaga lo que ha recibido por revelación directa y por enseñanza de Gamaliel, que fue como su mentor, ¿no? Eso es todo lo que yo podría contestar a las inquietudes de Atilio. No sé si le ha quedado algo que lo diga para ver qué otro hermano puede contribuir a completar. Gracias, Katia. Gracias, Guillermo. Atilio. Sí, me queda claro que Pablo fue, digamos, el que más difundió, ¿no? El que tuvo más, digamos, más llegada con su mensaje, con su vehemencia, pues, con respecto a las enseñanzas de Jesús. Claro, y como dicen los hechos también en Antioquía, es que por primera vez se le llamó cristiano, ¿no? Eh, Luego el mensaje tampoco lo varió, sí, porque es el Dios de todos, no es el Dios de unos cuantos, ¿no? Eso sí lo tengo claro ahora. Gracias. Gracias, Atilio. Manuel Pablo, ahora sí voy a dar pase a todas las manitos que están levantadas, por favor. Graciano, adelante, puedes activar tu micrófono. Gracias, buenas noches con todos. Bueno, después de escuchar a varios hermanos, este, también se me vienen a la cabeza varias cosas, varias ideas, ¿no? Pero quisiera empezar comentando el comentario de nuestra hermana Cuchi, ¿no? Acerca de la conversión de Pablo, ¿no? Incluso yo pensaba que la conversión de Pablo fue un hecho milagroso que ocurrió en el momento en que el Señor le hace ver la luz, le habla y lo tira del caballo y lo deja ciego, ¿no? Y en camino a Damasco. Pero después en la misma Biblia hemos leído que la conversión ocurrió en bastante tiempo, ¿no? Esa experiencia espiritual en camino a Damasco le cambió el corazón, pero después vemos todo lo que él escribió, toda la teología que él escribió, la fue aprendiendo en varios años, incluso cuando se reunió con los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Después de eso es que él empieza a predicar, a fundar iglesias y después a escribir, ¿no? Todo ese conocimiento que él deja escrito no entró en su mente, en su espíritu, en ese encuentro espiritual, ¿no? Fue un proceso lento. La conversión fue un proceso que duró años para Pablo, a pesar de la experiencia que él tuvo con el Señor. Esa experiencia, como digo, le sirvió para cambiar la dirección de su forma de pensar, le cambió el corazón, ¿no? En lugar de perseguir a los cristianos, a Jesucristo, se dedicó a conocerlos y a no perseguirlos. Y luego de conocerlos, empezó a predicar. Entonces, eso me parece un hecho muy resaltante, ¿no? En la vida de Pablo, ¿no? Que al final nos ayuda a nosotros, porque ahora tenemos toda su enseñanza, ¿no? Y con respecto a la pregunta que hizo Atilio, también que hace poco lo hemos leído en los evangelios del domingo, cuando el Señor le dice a la mujer, oye, pero yo no he venido por ti, sino yo no he venido por los paganos como tú, le dijo, ¿no? Y da la impresión de que el Señor está haciendo una división entre judíos y paganos y que él solamente le interesa a los judíos, pero no. El Señor le estaba poniendo una prueba de fe a la mujer, la estaba retando, le estaba diciendo, no me interesas tú, pero ella, en base a su fe y a su persistencia, obtuvo el favor del Señor. Entonces, en ese momento, el Señor estaba demostrando a todos los que estaban ahí de que a pesar del reto que él le puso, incluso si lo ponemos entre comillas, el desprecio que él le puso a la mujer por ser no judía, a pesar de eso,
él le concede su favor en base a la fe y a la persistencia de la mujer, ¿no? Eso quiso demostrar a todos, porque siempre había el problema que los judíos eran de corazón duro y los otros pueblos eran más asequibles que los judíos, ¿no? Entonces él aprovechó esa oportunidad. Y bueno, también tengo que confesarles que también he hecho la travesura de consultar a la IA, ¿no? Sobre las cartas de Pablo, ¿no? He logrado obtener algunos resúmenes de varias cartas, ¿no? Porque ahí en la IA, pues te dan en un parrafito, te dicen la idea más importante sobre lo que consistía la carta, qué mensaje quería dar la carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los romanos, dice que la salvación es un don gratuito de Dios ofrecido a través de la fe en Cristo sin depender de las obras de la fe. Lo que traducido en el lenguaje más sencillo es que por más que haga yo obras buenas, done plata, dedique mi tiempo a trabajar, si no tengo fe en Cristo, de nada servirían esas obras, ¿no? Tienen que ser juntas. Hacer obra y tener fe. Incluso por ahí dice que las buenas obras deberían ser fruto de la fe, no al revés. O sea, con buenas obras no gano fe, sino con fe yo debería producir buenas obras, ¿no? Y también dice que la ley tiene el defecto de que solamente hace conocer al pecado. O sea, si yo sigo la ley, me doy cuenta bien en qué peco, pero no me transformo interiormente. Ese es el mensaje que nos trae Jesucristo, ¿no? Que todo está dirigido al corazón. No nos interesa mucho el aspecto exterior, sino que tenemos que tener una transformación interior, ¿no? Dicen que la ley de Moisés y el esfuerzo personal no son suficientes para la salvación, es necesario Cristo. Ese es el resumen de la carta a los romanos, ¿no? Que es la carta más importante, más larga, donde la teología de Pablo está mejor, digamos, escrita, se explaya más Pablo en su teología, ¿no? En esa carta, ¿no? Y como digo, también tengo otros resúmenes, pero bueno, no quisiera que también los otros hermanos también tengan oportunidad de intervenir y no me voy a aprovechar pues de haber hecho la tarea con la IA, ¿no? Gracias. A ver, hermano. Gracias, Graciano. ¿Puedo participar, hermano Juan Manuel Pablo? Luz, Luz, mamita, sí, te diría si le doy pase a Pati, que está con la manito levantada de hace rato, bien, y luego te doy el pase a ti, ¿te parece? bien, 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 bien. Ok, adelante, Pati. Mira tu micro. Despacito, Pati. Ahora Ya. sí. Bueno, escuchando a todos, muy interesante realmente. Creo que todos los que estamos aquí admiramos mucho a Pablo, ¿no? Porque Pablo era una persona muy fariseo, porque él siempre se ha expresado como fariseo, él era judío, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar que él lo definen como perseguidor de los cristianos, realmente él era perseguidor no de los cristianos, sino de los judíos que no aceptaban a Jesús como Mesías. Al revés. Otra cosa también, la manera de cómo se dirigía a la gente en comparación de Jesús. Jesús prácticamente, bueno, también sería el tipo de audiencias también que tenía. Jesús generalmente se enseñaba a través de parábolas. En cambio, Pablo, que había estudiado con el maestro Gamaliel, que él era el nieto de Hillel, o sea, como decir, como que hubiera estado en Harvard. O sea, él se lo sabía, las escrituras de la Torá, de derecha a la izquierda, lo conocía bien. Entonces, él podía enfrentar o se enfrentó a muchos públicos, a los griegos también, en todas las cartas que estamos viendo, ¿no? Él sabía bastante de teología, ¿no? Ahora yo me pregunto, en ese tiempo, cuando es la conversión de Pablo,
es como que estuviera apurado, ¿no? Como que él quería atraer que más gente se haga, ¿no? Que acepten a Jesús, ¿no? Pero cuando fue el primer concilio que se dictaminó que ya no era necesario hacerse la circuncisión, yo me pregunto si él era, digamos, consciente que al cambiar eso, porque lo que pasa, y lo he leído, no es porque lo he leído, he estado escuchando a Mario Sabán, justamente que él comentaba, que es muy interesante, que él comentaba, pues, que decía de que en ese tiempo hacerse la circuncisión era, pues, súper peligroso. Entonces, eh, obligarlos a los paganos poderse hacer la circuncisión era pues una cosa bien, bien difícil, ¿no? Para ellos mismos, porque si se infectaban, se podían morir. Aparte también la comparación de que a las mujeres solamente para ingresar, para ser judíos solamente tenía que ser un baño ritual, era diferente para las mujeres, pero sí los hombres tenían que ser a través de la circuncisión. Entonces, por eso es que hay ese concilio, que ya nosotros lo hemos leído y que finalmente pues se deja de obligar, ¿no? A las personas, a los paganos que tengan que circuncidar, pero eso sí, tenían que cumplir las 7 leyes de Noé, ¿no? Eso sí tenían que cumplir. Ahora, era consciente que ya de ahí ya se podría decir que ya ese movimiento judío se separaba ya. Sería consciente que prácticamente se estaba cambiando o se estaba iniciando una nueva religión. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿En qué momento? O él al final ha pensado, o sea, al final de su vida, se habría dado cuenta que con todo ese cambio que hubo, originó ya que se separe completamente del judaísmo. Esa era mi pregunta para todos, ¿no? A ver qué dice. ¿Qué dices? Gracias, Patita. Ujú. A ver, ¿hubo un cambio? Está Rafa también hace rato. Sí, sí, por eso le voy a... Ah, sí, pero le cedo a Luz, las damas primero. Gracias, Rafa. Es Luz, que, hermano, si hay alguna una aclaración o un aporte a lo que la hermana acaba de comentar, por ahí va el tema, porque lo mío es como que una experiencia personal, ¿no? Entonces, a ver si alguien sigue el tema de la hermana. de Patti. Ya, Claro, ok. a ver. Rafa, ¿te parece? Ok, para ver si ¿Sí? con lo que Patita tiene esa inquietud, esa duda, o cuál era tu comentario. A ver, bueno, sí, en realidad se pueden decir varias cosas, pero así, tratando así de un modo breve de decirlo, y también con el debido respeto a los que me han antecedido, dicen cosas muy interesantes, la verdad, con lo que estaba diciendo Graciano y también con lo que estaba diciendo Patti, con la... eh, Bueno, con lo que estaba diciendo Graciano, es muy interesante acerca de lo de la ley, que no solamente con cumplirla, uno se da cuenta del pecado, sino también, uno tiene que tener la transformación de corazón y que sea Cristo el que habita en uno, el aporte de Graciano que estaba diciendo. Y bueno, con respecto a Patty, si más no me equivoco, estaba diciendo que si es que había una cuestión, si es que podemos suponer o ponerlo así como una pregunta, si es que Pablo realmente se quiso separar del judaísmo a partir o antes de aquel concilio de Jerusalén, por ahí va, ¿no? No sé, Que si se sí. creó una nueva religión a partir del Concilio de Jerusalén, al cambiar la circuncisión ahora atendiendo para los paganos que sí tenían que cumplir las 7 leyes de Noé. ¿Tú crees que se creó una nueva religión? ¿Eso era lo que Jesús deseaba? Bueno, de acuerdo a lo que yo humildemente sé, es que Pablo más bien trataba de, bueno,
cumpliendo las 7 normas de Noé, por así decirlo, esas. Y claro, más bien era como una especie, ¿cómo podría decirlo? Entre comillas, una continuación del judaísmo, pero obviamente sin, estaban diciendo sin circuncisión y nada. Y más bien llevar a plenitud el mensaje del Señor Jesús y ya el resto ya es algo añadido, como por decirlo así, las leyes del Antiguo Testamento. Pero claro, las leyes de Moisés, algo ya más, no tan estricto, sino que se acople al mensaje del Señor Jesús. Me gustaría también hacer, si es que entra en relación a lo que estamos hablando, más bien, ya podríamos ver que es algo que tiene que ver más con una exégesis o una interpretación de la Biblia más actual, porque en una reunión sinodal que hubo en enero de este año se presentó un sacerdote marianista, un experto en Biblia, que se llama Eduardo Arens, y él justamente en unas líneas dijo que es interesante observar que San Pablo, digo, con el debido respeto a las opiniones de todos y también de Pablo, claro, es interesante observar que San Pablo, década del 50, tanto se concentró en la persona de Jesús que se olvidó de Jesús de Nazaret y se quedó en el Kyrios que está en el cielo, objeto de culto y adoración, de mimetización con él, de una mística de estar en Cristo que me parece fabuloso, por supuesto, un seducido por Pablo, pero que se quedó corto y lo corrige 20 años más tarde aproximadamente el Evangelio según San Marcos. Bien. Eh, sí. Sí, gracias, Raf. Puchi, adelante. Muchas gracias. No sé si habré entendido bien la pregunta de Patti, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnado, hecho hombre, muerto, durante su vida pública, Él eh, es la revelación plena. Tiene los discípulos que le siguen, predica, cura, hace milagros, pero sobre todo, no hay persona que se conozca según los evangelios que se haya acercado a Él y regresado con las manos vacías, siempre haciendo el bien y Él diciéndolo, no una, sino muchas veces, quién era el Hijo de Dios. Y los únicos que se puede decir estaban continuamente a su lado eran los discípulos y por supuesto su madre. Mucha gente, multitudes, se acercaban a escucharlo, quedaban impresionados por todo lo que le decía, pero no tenían posiblemente el coraje o la valentía de aceptarlo a Jesús, a nuestro Señor Jesús, como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Ya desde allí, no es que haya una nueva religión, Él es la liberación, Él es la revelación, Él es nuestro Salvador. Gracias. Gracias, Cuchi. Augusto, activa tu micro y luego creo que podemos ya dar pase a Luz, que quiere contarnos también su testimonio de experiencia personal. Adelante, Augusto. Sí, sobre lo de Pablo, quería finalmente decir que él confirmó lo que recibió de Jesús con los apóstoles, ¿no? Sobre todo con Pedro, Santiago y Juan, y luego incluso Pedro en su propia carta, para que no se crea que es un testimonio parcializado de Pablo, en su propia carta Pedro confirma a Pablo, ¿no? Confirma de Pablo, y lo que sí dice que sus cartas son un poco difíciles de entender, ¿no? Pero sí confirma Pablo, o sea, no es que él seguía una enseñanza por aquí y los otros apóstoles por allá, ¿no? Tenían una enseñanza en conjunto, sino que Pablo le explicaba de una manera, digamos, era un poco más teólogo que ellos, ¿no? Eso se podría decir. Sobre la intención, yo creo, de la revelación es que es completa, ¿no? Sino que se va dando en etapas. Lamentablemente, la mayoría del pueblo judío, no todos, porque Jesús fue judío, sus apóstoles fueron judíos y muchos de los judíos que lo siguieron se convirtieron, fueron terminados siendo cristianos, ¿no? Pero yo creo que el objetivo era que todos
continúen, ¿no? En ese proceso, sino que los judíos se quedaron en una parte del proceso. No quisieron aceptar digamos, la plenitud de la revelación, ¿no? Pero la revelación es una, porque la promesa viene desde Abraham, ¿no? Abraham le dijo, "Por ti serán benditas todas las generaciones", ¿no? Entonces, la promesa es una y se va cumpliendo poco a poco y, y la intención también, como dice Pablo en una de sus cartas, es que el pueblo judío al final se convierta, ¿no? Al final, la intención es que el pueblo judío vuelva hacia Dios, ¿no? Esa es la intención final, ¿no? Y quizás antes de la parucía, Jesús en su misericordia haga algo para que tengan la oportunidad de, de, de tocarlos y que vuelvan a Él, ¿no? No lo sé, pero esa es la intención, ¿no? No es de dejar a nadie, ¿no? Sino darle la oportunidad a todos. Eh, eh, ¿Qué otra cosa dijeron? Ah, bueno, sobre lo que pueden opinar ahora, bueno, fue que Pablo fue corregido por los evangelios, no, yo no estaría de acuerdo, ¿no? Esa es una visión nueva, ¿no? Bueno, no separaría las enseñanzas de Pablo con las enseñanzas que aparecen en los evangelios, ¿no? Yo creo que son una, sino que Pablo las explica más teológicamente, ¿no? Y cada uno tiene, no vamos a pensar que lo que explica Marcos es para el mismo público que lo que explica Mateo, ni para el mismo público que lo que va a explicar Pablo, ni todos tienen por qué decir lo mismo, sino que cada uno según sus dones va, Dios los mueve a dar la revelación, ¿no? Según lo que quiere revelar Dios, ¿no? Es lo mismo podemos decir de Juan. ¿Qué diríamos de Juan entonces que está en otro mundo? Porque Juan es incluso más místico que Pablo. Entonces, bueno, esas son opiniones, ¿no? Pero como la mía también, que es una opinión, pero en mi opinión, no, yo creo que todo eso es complementario. Claro. Gracias, Augusto. Muchas gracias, y verdad, mire cómo todo vamos recordando, ¿no? Qué rico es todo esto. Y ahora sí, Luz, ¿te parece? ¿Puedes contarnos Sí, lo que querías sí. expresar? Em, bueno, yo sí me hice la tarea de ir a lo a lo que hemos leído y a escrutar la palabra, ¿no? Pero, Claro, ¿por qué? Porque por una gracia, un regalo de Dios, conocí Éfeso, donde fueron las predicciones de Pablo y la casa de María y luego Malta, donde hay la iglesia más lujosa, se puede decir, está bañada todo en oro y toda la cuadra de la iglesia están imágenes en la calle. Es una cosa impresionante porque ahí en Malta como que es la ciudad donde hay la mayoría, la cantidad de iglesias que no están abiertas, por cierto, pero hay una fe increíble. Creo que nos decían, hay cerca de 3.000 iglesias. Y yo decía, increíble, cómo ha sido la fe acá para que se propongan hacer tantos y lamentablemente pues eh, no, la mies es abundante y los obreros son pocos, ¿no? No hay sacerdotes, no están abiertas las iglesias. Pero había leído yo acá en una de las exposiciones que hizo Manuel Pablo, decía, en Malta dice, una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla llamada Malta, los nativos nos mostraron una humanidad poco común, encendieron una hoguera y nos hicieron acercar a nosotros a causa de la lluvia que caía. Pablo había reunido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que saltaba huyendo del calor hizo presa de su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado en su mano, se decían unos a otros, este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina no le va a dejar vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando eh, que caería muerto de repente, pero después de esperar largo tiempo, vieron que lo que no le ocurría nada normal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios, ¿no? En las cercanías de aquel lugar
unas propiedades principales de la isla, o uno de los principales predicadores, Publio, que había recibido y no dio sumamente hospedaje a 3 días, precisamente al padre de Publio, se hallaba en cama, atacado de fiebres y desentería. Pablo entró al verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Entonces yo iba a escrutar, y como decía acá, en Marco decía, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño, ¿no? Dice, impondrán las manos sobre enfermos y podrán, y se pondrán bien, ¿no? Luego en Lucas 40:40 dice, a la puesta del sol traían enfermos de diversas dolencias, y al imponer las manos también todos quedaban sanos. Entonces, la observación que yo decía es que este mensaje de Pablo nos lleva en Timoteo 4:14 dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intermedio mediante la imposición de las manos, ocúpate de estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea perfecto, vela por ti mismo y por la mañana persevera para que obrando así, ¿no? Eh, eh, es como que eh, a mí me venía la reflexión, este mensaje que nos deja Pablo es como que actualmente, ¿no? Si en la fe, el otro día me decía una niña que de casualidad y en el equipo que estamos haciendo del adulto mayor, al abrazarnos le hago la señal de la cruz en la frente, no sé, como una manera de saludo. Y después pasa un tiempo y me dice, oye, ese día, ¿por qué se te ocurrió hacerme la cruz en la frente? Y yo le dije, no sé, fue una cosa espontánea. Y me dice, pues me tenía un montón de problemas, tuve una situación en la corte y se fue como que, fue luz, fue como que yo misma no me entendía, ¿cómo será porque esta hermana me hizo la cruz en la frente? Y a eso iba, ¿no? Que creo que el mensaje de Pablo es esto, que mi hija me decía, madre, tú estás jubilada, si puedes estar en la misa todos los días, la palabra te deja, te cambia, te convierte, ¿no? Y yo misma me estaba haciendo esa reflexión, o sea, todos estamos llamados a una conversión queriendo ser mensajeros como Pablo. O sea, este es mi aporte, ¿no? Que yo decía, yo por qué tuve que hacerle esta cruz a la hermana en la frente y que ella después me diga, estuve en una situación terrible y como que tú, mi hermano, cualquiera puede estar en esa situación de sanar, de dejar paz en la persona que está con angustias, o sea, de ser como Pablo, ¿no? O sea, ese era como que no solamente tenemos que estar leyendo, sino qué podemos hacer para nosotros comunicar esta conversión a los hermanos. A ver. Gracias, Luz. Muchas gracias. Creo que Rafa quiere participar acerca del comentario. A ver, adelante, Rafael, activa tu micro. Sí, gracias. No es mi intención quitarle la oportunidad de la palabra a otros, pero así haciendo, tratando de enlazar lo que dijo Luz, sí, muy bonito testimonio el que da aquello de que le hizo la señal de la cruz a la niña, me hizo acordar precisamente algo de Pablo. Yo sé que lo que voy a decir es ficción, no está en la Biblia, pero es posible que el autor de aquel escrito haya mostrado algo de su disponibilidad, y testimonio cristiano, porque precisamente en Quo Vadis, Pablo, como ciudadano romano, asiste al circo y está viendo cómo lastimosamente después del incendio de Roma, Nerón está eh, ejecutando a varios cristianos, y en una de esas había, por decirlo así, una especie de dirigente cristiano que se llamaba Crispo. Entonces él
todo muy celoso en la fe y exhortativo, le decía a los condenados, arrepiéntanse porque veo el abismo del infierno abierto y esto que el otro, les decía así, y en una de esas, Pablo le llama la atención y le dice, no, Crispo, no les hables de ese modo. Y un esclavo que estaba ahí dice, ¿y quién eres tú? Y dice, soy Pablo, soy ciudadano romano. Y continúa diciéndole a Crispo, sabes que no les hables de ese modo porque no es, este no es momento de una cólera divina ni nada por el estilo. Este es un momento de amor, de la misericordia de Dios, porque antes que... Y Crispo le dice, pero yo siempre he obedecido, he cumplido la voluntad de Dios, yo siempre he aborrecido el pecado. Y Pablo le dice, pero en este momento no es, o ¿cómo se dice? La proposición del Señor Jesús no es que nosotros aborrezcamos el pecado de un modo directo, sino que tengamos un corazón dispuesto a recibir su amor y darlo. Entonces, Crispo dice, he pecado en el momento de mi muerte, dice, pero siempre es momento de arrepentirse. Y le dice, Señor Jesús, Padre bueno, te pido que le des el descanso eterno a tu siervo Crispo. Y eso es bonito. Y le hizo la señal de la cruz. Y me hizo acordar al gesto que estaba mencionando Luz, que en un momento, así como estaba diciendo, de momento de angustia, momento difícil, como con las palabras de amor y en eso esta señal de la cruz que hizo Pablo, pueden transformar, pueden hacer maravillas en un momento difícil como lo hizo Luz precisamente. Sí, gracias. Gracias, Rafael. Manuel Pablo, he quedado callado. Y estoy escuchando, pero feliz, feliz escuchándolos, de verdad. Porque es un poco un día de cosecha, ¿no? Hemos sembrado con la palabra y ahora estamos viendo qué cosechamos. Y la cosecha es muy rica, muy, muy rica y muy variada, ¿no? Está siendo lindo. A ver, no sé si alguien más quisiera introducir un tema para que luego se comente. O tal vez de qué carta quisieran hablar, qué les dejó. Graciano, adelante, por favor. Gracias por la oportunidad. Bueno, se me quedó grabada una línea de la carta a los filipenses, ¿no? Donde dice Pablo que vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, pero bueno, ahora a mí se me viene a la mente la pregunta, ¿cómo hago para hacer mía esa idea de que morir es ganancia? Todos normalmente por la muerte ni siquiera la conversamos ni la tocamos por X motivos, ¿no? Pero a mí me parecería importante sí acordarnos de vez en cuando de la muerte, porque si de una cosa podemos estar seguros todos es que todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Pero qué lindo sería que todos vayamos con esa idea que tiene Pablo, ¿no? De que la muerte es ganancia. O sea, la pregunta que yo me hago ahora es cómo hago para llegar a esa conclusión y a esa convicción que él tiene, ¿no? Si alguno de ustedes tiene idea de eso, por favor, se lo agradecería mucho. Gracias. La muerte siempre da miedo, ¿no? Dice. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto escucharte, que me da gusto de que estés bien. Ella es de Colombia y hace poco, pues en Colombia ha pasado un terremoto, ¿no? Pero gracias a Dios ella está bien. Adelante, Marisol. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar pendiente de lo que ha sucedido aquí. Solamente quiero compartir algo breve, algo muy breve, y es relacionado con lo que ya nuestros hermanos han hablado sobre el viaje a Damasco, pero que me llamó la atención. Encontré que en su viaje a Damasco se le aparece Cristo resucitado y fue este encuentro el que propició su conversión dramática e inmediata. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Benedicto XVI afirma que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, no fue simplemente una conversión, sino más bien una muerte y una resurrección para el mismo Pablo. Una existencia murió y otra
una nueva nació con Cristo resucitado. Eso me llamó la atención, me parece lindo. Y también, pues, me gusta mucho como saber quién era Pablo, porque entiendo que era de una familia muy acomodada y en efecto fue una persona muy estudiada. Además de estudiar la ley, también estudió a los profetas y dice que aunque su educación fue ortodoxa, mientras aún vivía en Tarso, había estado bajo las influencias helénicas liberalizadoras que en ese momento habían permeado todos los niveles de la sociedad urbana en Asia Menor. Así que las tradiciones y culturas judía, romana y griega tuvieron un papel en la formación de este gran apóstol. O sea que era una persona bastante estudiada. Pero lo que me llama la atención es lo que acabo de comentarles, que fue escrito por el Papa Benedicto XVI. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Adelante, ¿alguien más quisiera hacer algún comentario, como dice Manuel Pablo? Tal vez con qué se identifican con Pablo, como les vuelvo a decir, qué carta es la que ustedes rumean tanto ahí más en su cabecita. De repente No, algún concepto de la inteligencia artificial, varios han comentado que han consultado, ¿no? Entonces, alguno de esos conceptos que se pongan sobre la mesa. a ver, alguien que no ha participado, tal vez. Escuche, adelante, activa tu micro. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de profundizar un poquito más sobre San Pablo. Realmente me quedo corta en palabras porque conforme lo hemos ido estudiando y por supuesto el profesor Manuel Pablo nos iba dando las enseñanzas más allá de o lo que quiere decir realmente eh, cada, cada palabra, cada frase. Retumba aún en mí, por ejemplo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. O he corrido hasta la meta y al final me espera mi corona. Y frases así por el estilo que solamente un corazón enamorado, vuelvo a repetir, un corazón que ha sentido y que siente el amor de Dios, porque se siente hoy en día, se vive, se experimenta y se da testimonio de ese amor en todo momento. ¿Cómo será, ya que vamos a entrar al Apocalipsis, ver ese rostro lleno de amor hacia nosotros, personal, que me mira a los ojos? Es que es maravilloso. San Pablo lo vivió, lo sintió, lo experimentó y lo predicó. Y no tuvo miedo, no tuvo temor, no se acobardó. Y toda esa inteligencia y lleno del Espíritu Santo, la sabiduría que él tenía, porque era un hombre profundamente inteligente, que era judío, hablaba pues, hebreo, hablaba griego, era romano. Entonces tenía todas las facultades que las usó para evangelizar, porque él deseaba la salvación de todos los hombres, como debe ser también nuestro anhelo, nuestra meta, nuestro ideal, que todos los hombres se salven. Y para eso la oración es fundamental. No podemos llegar a todos los hombres, pero nuestra oración sí puede llegar a Dios pidiéndole eso. Gracias, muy amables. Gracias, Cuchi. Y también, si me permiten,
Sí, Pablo era un hombre de oración y él también en sus cartas siempre decía, orando en todo momento, velando y dando acción de gracias. Y también me agarro de esto porque a mí particularmente, a mí me encanta la carta a los Efesios. Y ahí en esa carta Pablo dice que nosotros tenemos que pedir la energía y la fuerza del Señor. Incluso él hace en el capítulo 3 una oración a todos pidiendo eso, justamente. Y de eso me quedo siempre, todas las mañanas yo le pido al Señor, dame tu fuerza, dame tu energía para poder continuar y poder hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Claro que, en distancia, pues Pablo también tenía pues un carácter y un temperamento que lo ayudaba. Yo siempre digo que Manuel Pablo hace honor a su nombre, porque me imagino que tienes algo de Pablo ahí con ese temperamento que se te conoce, ese carácter. Entonces, bien puesto tu nombre, Manuel Pablo. Debe ser, Ahora, debe ser por terco. no, pero cuando tú defiendes y te quedas ahí, te quedas, ucha, pues yo digo, ¿quién refutaría a Pablo? Digo, en la mañana hablando hoy día con Manuel Pablo, yo le decía, así, hablando internamente, confesando, decía, yo particularmente no me acercaría a Pablo, me daría miedo de que en una de esas me refute papá. Ay, no, pero ese es mi parecer, porque ese es mi temperamento, ¿no? Pero hay mucho que nos deja Pablo, ¿no? Fue escogido por el Señor y también instruido y enseñado por él, porque no recuerdo la carta, pero ahí dice que el Señor Jesús se le presentó y le enseñó. No me acuerdo en qué carta está, pero yo digo, wow, se ha tenido el maestro maestro, ¿no? Ahora sí, Patita, puedes activar tu micro, por favor. ¿Dónde está Patita? Ahora sí, ya. Ya. Yo he hecho una pregunta a la inteligencia artificial diciendo, si San Pablo de Tarso viviera en este siglo, ¿cómo evangelizaría? Entonces me ha contestado así. Si San Pablo de Tarso viviera en el siglo XXI, su esencia no cambiaría, pero sus métodos se transformarían por completo. Pablo no era un hombre apegado a las tradiciones del pasado, sino un innovador audaz que utilizaba todas las herramientas de su tiempo para llevar su mensaje. Para entender cómo evangelizaría hoy, hay que recordar que en su época utilizó la red de calzadas romanas, el idioma griego koiné, la lengua franca del comercio, y su ciudadanía romana para moverse con libertad por el imperio. Su estrategia en la era digital y global. El Areópago digital. En Atenas, Pablo predicó en el Areópago, el lugar de debate intelectual. Hoy, sus nuevos areópagos serían las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y los foros de discusión online. Cartas en formato multimedia. Las cartas a los corintios o los romanos serían hoy podcasts virales, hilos en plataformas digitales, newsletters y videos cortos de alto impacto doctrinal. Adaptación cultural, inculturación. Su famosa frase, me he hecho todo para todos, significaría hoy hablar el lenguaje de los nativos digitales, los gamers, los universitarios y las subculturas urbanas sin alterar el mensaje central. Acá hay una última parte. Ya. Acá dice, canales y métodos de evangelización equivalentes en el siglo. Las calzadas romanas es equivalente al Internet de alta velocidad. Para conectar comunidades globales de forma instantánea. Las plazas públicas, ágoras. El equivalente sería espacio de streaming en vivo. Debates en directo con científicos, filósofos y ateos. Y las epístolas, cartas, su equivalente serían los blogs y canales de difusión. Mensaje directo de aliento y corrección a las comunidades católicas. Esto es lo que me ha respondido la inteligencia artificial. Bien,
un experto en redes sociales, ¿no? Las redes, pesca, pues. Sería un experto en pescar con las redes. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Ahora sí. Yo creo que si Pablo viniera en estos tiempos, tendríamos muchos problemas con él. Yo creo que la iglesia tendría muchos problemas con él. Lo mismo que si Jesús viniera, ¿no? Porque los santos son muy difíciles de entender, sobre todo los santos de carácter fuerte, ¿no? Incluso Madre Teresa, que tenía un carácter, digamos, muy, digamos, apacible aparentemente. Yo he conocido testimonios de sacerdotes que han trabajado con ella y que han dicho que era muy difícil estar con Madre Teresa. No porque fuera mala, no, decían que era, sino que era muy difícil entenderla, porque ella estaba en otro nivel que ellos no podían estar, porque ella estaba guiada por el Espíritu Santo y ellos no. Entonces era muy difícil comprenderla y actualizar y llevar a la práctica lo que ella les pedía que hagan, ¿no? Entonces yo creo que Pablo tendría muchos problemas porque además la iglesia está pasando un momento, digamos, en muchos sentidos de confusión, y yo creo que Pablo nos daría un par de jalones de oreja, ¿no? Yo creo que teníamos muchos problemas con Pablo en este momento si viniera. Y sobre la inteligencia artificial, si bien es una herramienta útil, tengan cuidado. Por ejemplo, la mañana, hoy que tuve tiempo porque me falló un trabajo y tuve tiempo en la mañana, hice un experimento con inteligencia artificial sobre un caso en Estados Unidos que está en un juicio preliminar. Y le dije a la inteligencia artificial sobre, de este caso, cuál es la posibilidad qué te parece que si las evidencias sobre este caso son abrumadoras o no. Me dijo que eran abrumadoras la evidencia y que sí era lo más probable que sea culpable, ¿no? Luego le hice analizar todas las evidencias que se tienen hasta el momento, una por una, a la inteligencia artificial, que también el video, la posición del supuesto tirador, el ángulo del disparo. Bueno, le hice analizar y al final de todo un largo análisis de cada una de las evidencias, terminó diciéndome todo lo contrario, que era solo un 15 o un 20% de probabilidad que ese sea el tirador y que más bien un 80-85% de probabilidad de que esa persona haya participado pero no haya disparado. Entonces, de pasar de una probabilidad abrumadora a solo un 15 a 20% es algo completamente contrario, ¿no? Entonces, si tú retroalimentas a la inteligencia artificial con nueva información o le das argumentos, puede cambiar completamente la opinión que te está diciendo. Es decir, lo que quiero decir es que no es una herramienta fiable. Depende mucho de lo que nosotros le demos y también las opiniones que pueda darte o cambiar son para ti. Es decir, no las replica hacia otro. No es una herramienta que aprende y las replica a otros, salvo que sean fuentes oficiales que las tengan marcadas, ¿no? Porque hice también ese experimento. Le pregunté a otra persona que si buscaba ya la misma pregunta final le dijo lo mismo que me había dicho a mí al principio. Es decir, como si no hubiéramos conversado, ¿no? Era me terminó dando la razón, pero solo para mí. O sea, no es una herramienta, lo que quiere decir que no es una herramienta que podamos poner nuestra confianza, ¿no? Hay que tener cuidado. Siempre es útil, pero no del todo para confiar. Gracias, Augusto. Graciano, puedes activar tu micro. Gracias. Con respecto a la propuesta de Pablo en nuestros tiempos, ¿no? A mí no me imagino qué pensaría la gente cuando Pablo les diría que no permite hablar a las mujeres en el templo, ¿no? En esa época posiblemente sí era posible decir eso, ¿no? Y hacerlo, y que todo el mundo le haga caso, pero ahora ni hablar, ¿no? En ese caso Pablo tendría que haber cambiado, ¿no? Esa idea por lo menos, porque ahora sí es opuesta, ¿no? Y sobre la utilidad de la inteligencia artificial que acaba de comentar Augusto, pues estoy totalmente de acuerdo y me trae a la memoria una frase que nos mencionó un profesor cuando empezamos a utilizar la computadora en nuestros trabajos, ¿no? Para hacer nuestras tareas.
Y nos dijo, tengan cuidado, nos dijo, ¿no? La computadora es tan buena como la información que usted le pone. O sea, finalmente es una herramienta que depende totalmente de las personas, ¿no? No es que la IA ahora nos vaya a reemplazar, depende de qué información le ponemos, es el resultado que vamos a obtener. Gracias. Gracias, Graciano. Y Rafael, activa tu micro. Creo que Pati quería hablar, creo. Sí. No, no, no. Ah, bueno. A ver, sí, con respecto, sí, valoro aquel aporte que están dando, que no hay que darle mucha confianza a la IA, porque está bien que nos ayude, pero no, la IA no es una persona, que tenga conciencia, que nos vaya a decir que de verdad en emoción, pensamiento y en todo lo que implica valores y virtudes. Hay que tener cuidado con eso. Sí, gracias por hacernos recordar. Y con respecto a Pablo, aquí me gustaría decir un párrafo que me gustaría compartirlo. Aun cuando su obra es materia de estudio, a veces criticado y o cuestionado, hombre de palabra y obra que llegó a considerar sus logros mundanos como basofia, como nos había dicho Cuchi, célebre la corrección hacia los corintios, más énfasis a la fe que a la ley para los gálatas, unidad espiritual con los efesios. Si el Señor Jesús nos invita a una vida nueva en el discurso de la montaña, Pablo lo enmarca con el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Si me falta el amor, nada soy. Gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Sí, pues el amor es paciente. Manuel Pablo, mira, llegamos siendo 9:32 de la noche. Sí, es lo que estoy chequeando y se nos ha ido la sesión, el tiempo que habíamos programado para nuestra reunión. Miren, en diálogo, qué lindo, ¿no? De verdad, yo, como les comenté hace un rato, ¿no? Yo feliz, porque es ver los resultados entre todos de nuestra siembra. La palabra es la semilla, la compartimos cada semana. Ahora nos damos un espacio para escucharnos más y miren qué lindo. Esa es una práctica que debiéramos hacer permanente. ¿Por qué? Porque como decía yo al comienzo, este tiempo que nos damos los martes, de 8 a 9:30, es un tiempo de reflexión para cada uno. Es un tiempo para que nos abramos, para que compartamos, para que escuchemos y compartamos también con otros hermanos lo que sentimos en los avances que vamos logrando en nuestra fe, lo que vivimos. Y eso es valiosísimo. Es un espacio para cada uno. Y creo que el espacio será más valioso en la medida en que más nos entreguemos a él. No es un curso en el que el profe brilla, no. Ese es una mesa de trabajo, en el que el resultado depende del aporte y el entusiasmo de cada uno. Esa es la intención, esa es la idea. Al comienzo era difícil, ¿no? Había mucha reticencia para participar, pero ahora es una maravilla. Entonces, Katia, yo creo que quedamos aquí. Se ha cumplido al 1000% el objetivo de hoy. Y recordar nada más que el próximo martes iniciamos un nuevo tema. El libro que nos falta de todo el Nuevo Testamento, porque hemos ido viendo todo, el libro del Apocalipsis. Entonces pasen la voz si hay personas que ustedes conocen que en particular con este tema quisieran conocerlo en detalle, pero eso, ¿no? Coméntenles, por favor, que la mecánica que tenemos, un poco nuestra metodología es leer todo, versículo por versículo, detenernos, profundizarlo. Que no esperen, pues, que haya una charla magistral, no es la idea. Y lo otro, vengamos listos con nuestras Biblias abiertas en el libro del Apocalipsis. Si pueden ir leyendo antes, de a poquitos, sería magnífico revisar sus pies de página
en sus Biblias, que felizmente son diferentes en cada caso. Y vale también esos pies de página que los compartamos para ir entendiendo cada una de las figuras del libro de Apocalipsis, porque son figuras que tienen detrás bastante. Y el próximo martes vamos a ver en el inicio las famosas cartas a las 7 iglesias. Vamos a ver de qué iglesias se trata, y son 7, por decir 7, o cada una tiene una particularidad. Es bien interesante. Y empezaremos por ahí, ¿no? Fácil que nos hacemos, en la próxima hacemos por lo menos los primeros 2 capítulos, porque el primero es nadita, nadita. Y luego cuando entras a las 7 iglesias. Pero veamos, yo no me hago muchos planes para avanzar, porque finalmente siempre fallo, por una, y por otro que el ritmo lo van poniendo ustedes, pues. En la medida en que quieren participar más, nos quedamos más. Y eso hace más rica la reunión. Entonces, de mi parte eso, ¿no? Próximo martes, Apocalipsis, pasen la voz. Gracias, Manuel Pablo Díaz, y has estado contento. Vas a dormir contento también. Bueno, tenemos que darle gracias a Dios por esta sesión de hoy día. Hemos podido compartir, interactuar. Qué bonito se ha sentido. Y Guillermo